Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Reginald Pole. Él fue un cardenal inglés de la Iglesia Católica, procedente de una familia estrechamente emparentada con la realeza. Se enfrentó a la reforma anglicana impulsada por Enrique VIII y fue el último arzobispo católico de Canterbury, cargo que ocupó de 1556 a 1558 durante la Contrarreforma. Esta biografía está realizada por petición de Luz Valle, quien quería saber más sobre este clérigo y estadista inglés. Pole nació en el castillo de Stourton, en Staffordshire, el 12 de marzo de 1500, siendo el tercer hijo de Sir Richard Pole y Margaret Pole, octava condesa de Salisbury. Recibió su nombre en honor al ahora beato Reginald de Orleans. Sus abuelos maternos fueron George Plantagenet, primer duque de Clarence, e Isabella Neville, duquesa de Clarence. Por lo tanto, Reginald era sobrino nieto de los reyes Eduardo IV y Ricardo III, y bisnieto de Richard Neville, XVI conde de Warwick. Tenía tres hermanos, Henry Pole, primer barón Montague, Sir Geoffrey Pole y Sir Arturo Pole, y una hermana, llamada Úrsula. Desde el comienzo de su reinado, Enrique VIII lo reconoció como pariente cercano y le mostró un favor especial, mientras que en 1513 nombró a su madre viuda condesa de Salisbury, un acto de reparación tardía, por el proceso judicial y ejecución bajo Enrique VII de su único hermano, Edward, conde de Warwick. Margaret también fue nombrada institutriz de la princesa María en 1516, y podemos suponer que la intimidad de Pole con dicha princesa, a la que luego serviría con tanta devoción, comenzó antes de que Pole abandonara Inglaterra. El niño recibió su primera educación en Charterhouse, en Sin, donde pasó 5 años. Fue a Oxford a la edad de 12 o 13 años, y se graduó poco después de cumplir los 15. Al parecer, Reginald estaba destinado a la Iglesia, una elección a la que accedió voluntariamente, y aunque no había recibido órdenes y era apenas un muchacho, se le colmaron de beneficios, entre otros, una prebenda que llevaba consigo el título de decano en la colegiata de Wimborne, el 15 de febrero de 1518. A lo largo de toda su carrera, la atracción de Pole por una vida estudiosa fue más que pronunciada. Como ya se ha dicho, Pole recibió su educación inicial en el priorato de Sin. Se matriculó en Magdalen College, Oxford, en 1512, y en Oxford fue enseñado por William Latimer y Thomas Linacre, graduándose con una licenciatura el 27 de junio de 1515. Por su propio deseo y con la aprobación y la ayuda económica de Enrique VIII, Reginald partió en febrero de 1521 hacia Padua, en ese momento un gran centro de aprendizaje, y en la camarilla de eruditos que encontró allí, el joven pariente del rey de Inglaterra se convirtió en un gran favorito. Hombres como Longolius de Longueuil, que al morir poco después dejó a Pole su biblioteca, Leonicus, que le enseñó griego, Bembo el humanista, y más tarde el cardenal Contarini, también destinado un día a adornar el sagrado colegio, y el erudito inglés Lupset, todos buscaron su amistad, mientras que en época posterior, y bajo otras circunstancias, adquirió la amistad y ganó la alta estima de Erasmo y Tomás Moro. Todos estos no solo eran hombres eruditos, sino también de mente amplia, y el mero hecho de que él eligiera a tales asociados bastaría para probar que Pole no era el fanático que a veces se le ha representado ser. Pole permaneció en Italia hasta 1527. Después de una visita a Roma en 1526 y a su regreso, Reginald prosiguió sus estudios, residiendo dentro del recinto de los Cartujos en Sin. Incluso en esta fecha, aún no había recibido las órdenes menores, pero sin embargo fue elegido decano de Exeter en 1527. Poco después de esto, el gran asunto del divorcio del rey llegó a un punto crítico, y Pole, para no tener que tomar partido en una complicación en la que la conciencia, la amistad y la gratitud hacia su pariente real estaban inextricablemente enredadas, obtuvo permiso para continuar sus estudios en París. Pero no escapó así de su turbación, pues el rey le pidió su ayuda para obtener de la universidad una opinión favorable al divorcio. Cuando el joven estudiante alegó inexperiencia, Fox fue enviado a ayudarlo. La situación era delicada, y probablemente Pole hizo poco para impulsar una causa tan desagradable a sus propios sentimientos. La presión efectiva,
como sabemos, la aplicó realmente Francisco I de Francia, pero Paul tenía el mérito de administrar el negocio y se le agradeció por sus esfuerzos. No obstante, Enrique VIII exigió a sus parientes que regresaran a Inglaterra, y cuando poco después la desgracia del cardenal Wolsey fue seguida por su muerte, se invitó a Paul a sucederlo como arzobispo de York o a aceptar la sede de Winchester. Que esto era simplemente un soborno para obtener el apoyo de Paul no era tan obvio entonces como debe parecernos ahora, a la luz de los acontecimientos posteriores. Paul dudó y pidió un mes para decidirse. Finalmente obtuvo una entrevista con el rey y parece haber expresado sus sentimientos sobre la cuestión del divorcio con tanta audacia que Enrique, en su furia, puso su mano sobre su daga. Para explicar su posición, Paul presentó posteriormente un memorial sobre el tema que, incluso según el testimonio hostil de Thomas Cranmer, era un documento magistral, redactado con moderación y tacto. El rey, en palabras de Reginald a principios de 1531, está incluso al borde del agua, y aún puede salvar todo su honor, pero si da un paso adelante, todo su honor se va a ahogar. El curso de la historia subsiguiente justificó plenamente la presciencia de Paul, y de hecho, por un momento, el rey parece haber vacilado, pero los malos consejos lo empujaron hacia el camino de la destrucción. Aún así, como Paul no había hecho pública su oposición, Enrique fue lo suficientemente magnánimo en esta etapa como para darle permiso en enero de 1532 para retirarse al continente, mientras continuaba, como antes, pagando sus asignaciones con el Tesoro Real. Reanudando, eventualmente, su vida pacífica en Padua, Paul renovó o estableció una intimidad con los líderes en el mundo de las letras, hombres como Sadolet, entonces obispo de Carpentras, Contarini, y Ludovico Priuli. Los 2 o 3 años que siguieron fueron probablemente los más felices que Paul estaba destinado a disfrutar. A su regreso a Padua, Paul experimentó lentamente una conversión religiosa que lo dejó con una religión fuertemente evangélica que se basaba en la justificación por la fe. Mientras tanto, los acontecimientos avanzaban rápidamente en Inglaterra. Los últimos hilos que unían a Inglaterra con Roma habían sido cortados por el rey en 1534. La situación era desesperada, pero muchos parecían pensar que estaba en manos de Paul el prestar ayuda. Del lado de la princesa María y su primo Carlos V se le hicieron avances en junio de 1535, y después de algunas objeciones, Paul accedió a intentar una mediación. Por otra parte, Enrique parecía seguir aferrándose a la idea de ganárselo para apoyar el divorcio y, a través de la intermediación del capellán de Paul, Starkey, que casualmente se encontraba en Inglaterra a fines de 1534, Paul había sido presionado por el rey para escribir su opinión sobre la legalidad jure divino del matrimonio con la viuda de un hermano fallecido y también sobre la institución divina de la supremacía papal. Paul accedió a regañadientes y su respuesta después de un largo retraso finalmente tomó la forma de un tratado bajo el título de Pro Ecclesiastica Unitatis Defensione. Este tratado era de lo más intransigente en lenguaje y argumento, y no podemos dudar de que los acontecimientos en Inglaterra, especialmente la tragedia de la ejecución del obispo John Fisher, de Thomas Moro, y de sus amigos los cartujos, habían convencido a Paul de que era su deber ante Dios hablar claramente, sin importar lo que pudiera costar para él y su familia. El libro, sin embargo, no se hizo público hasta una fecha posterior. Al principio se envió en privado al rey, el 27 de mayo de 1536, y Enrique, al hojearlo, envió de inmediato al mensajero que lo había traído de regreso a Polonia, exigiendo su presencia en Inglaterra, para explicar ciertos puntos en lo que había escrito. Paul, sin embargo, mientras usaba un lenguaje cortés y respetuoso con el rey, y anhelaba el perdón de su madre en otra carta, por la acción que se sentía obligado a tomar, decidió desobedecer la convocatoria. En esta coyuntura, él fue llamado a Roma por mandato del Papa Pablo III. Aceptar la invitación papal era, claramente, y a los ojos de todos los hombres, ponerse del lado del pontífice contra el rey, su benefactor. Durante un tiempo, Paul, que fue persuadido y amenazado alternativamente en cartas de su madre y parientes en Inglaterra, parece haber tenido dudas sobre cuál era su deber. Pero sus consejeros, hombres como Ghiberti, obispo de Verona, y Carafa, el futuro Papa Pablo IV, instaron a que obedezca a Dios antes que al hombre. De modo que Paul aceptó la invitación papal y,
a mediados de noviembre de 1536, aunque todavía sin órdenes de ningún tipo, se encontró alojado en el Vaticano. La convocatoria de Pablo III se refería a la comisión que había convocado bajo la presidencia de Contarini para redactar un proyecto de reforma interna de la Iglesia. El Papa deseaba que Paul participara en esta comisión y poco después anunció su intención de convertirlo en cardenal. A esta propuesta, Paul, influido en parte por la idea de la siniestra construcción que probablemente se atribuiría a su conducta en Inglaterra, opuso una resistencia enérgica y, sin duda, sincera, pero sus objeciones fueron vencidas y, después de recibir la tonsura, fue nombrado cardenal junto con Sadolet, Carafa y otros 9 clérigos, el 22 de diciembre de 1536. Como cardenal, una de las contribuciones más significativas de Paul fue servir en la comisión que en 1537 produjo el Concilium de Emendanda Ecclesiae, una opinión legal de la reforma de la Iglesia. Este documento, escrito a pedido del Papa Pablo III, ofrecía sugerencias de muchos de los cardenales más reformistas de la época con respecto a la reforma del papado. La comisión debe haber terminado sus sesiones a mediados de febrero. Y en 1537, Paul también emprendió su primera legación para ayudar en la peregrinación de gracia contra Enrique. Luego, en 1539, Paul encabezó otra legación para establecer la paz entre el emperador Carlos V y Francisco I de Francia. Ambas legaciones no tuvieron éxito, pero sirvieron para establecer una reputación de pacifista para Paul. Paul fue enviado a una misión al norte el 18 de febrero, con el título de legado, ya que se esperaba que el levantamiento conocido como la Peregrinación de Gracia pudiera haber creado una oportunidad favorable para la intervención en Inglaterra. Pero la rivalidad entre Carlos V y Francisco I privó a la misión de Paul de cualquier pequeña perspectiva de éxito. De hecho, el cardenal se encontró con el rechazo tanto de franceses como de españoles y finalmente tuvo que refugiarse con el cardenal obispo de Lieja. Tras ser llamado a Roma, Paul estuvo presente en la primavera de 1538 en el encuentro entre Carlos V y Francisco I, en Niza. Mientras tanto, los hermanos de Paul, Lord Montague y Sir Geoffrey, habían sido arrestados en Inglaterra, y había buenas razones para creer que su propia vida estaba en peligro, incluso en territorio veneciano, por parte de los asesinos a sueldo de Enrique. Paul luego se dispuso con la aprobación del Papa a organizar una liga europea contra Enrique. Conoció a Carlos en Toledo, en febrero de 1539, pero fue cortésmente excluido del territorio francés, y tras conocer la triste noticia del martirio de su madre, fue llamado a Roma, donde fue nombrado legado para gobernar desde Viterbo el distrito conocido como Patrimonio de San Pedro. Mientras estuvo en Viterbo, estrechó sus lazos con los Spirituali, sobre todo con Marcantonio Flaminio. Flaminio fue uno de los autores de El beneficio de la muerte de Cristo, de 1543, uno de los textos más importantes de la Reforma italiana. Durante este tiempo, Paul también se asoció estrechamente con la poeta Vittoria Colonna y con Miguel Ángel. Su gobierno fue notablemente suave, y cuando 2 ingleses fueron arrestados, quienes confesaron que habían sido enviados para asesinarlo, Paul les removió la pena de muerte y se contentó con enviarlos por un periodo muy corto a las galeras. En 1542, Paul fue uno de los 3 legados designados para presidir la apertura del Concilio de Trento. Debido a retrasos imprevistos, los padres no se reunieron hasta diciembre de 1545, y el cardenal inglés dedicó el intervalo a escribir el Tratado de Concilio. En la segunda sesión del concilio, el 7 de enero de 1546, Paul redactó el impresionante Admonitio Legatorum ad Patres Concili. Por razones de salud, se vio obligado a abandonar Trento el 28 de junio, pero parece haber buenas pruebas de que su enfermedad era bastante real y no fingida, como algunos han pretendido, debido a la divergencia de sus puntos de vista con respecto a los de la mayoría, especialmente sobre la cuestión de la justificación. Sin embargo, ante la Dieta de Ratisbona, sin duda, Paul había compartido ciertas opiniones de su amigo Contarini sobre este asunto, que luego fueron reprobadas por el concilio. Pero en ese periodo, en 1541, el concilio no había hablado, y la sumisión de Paul a la autoridad dogmática fue, durante toda su vida, absoluta y completa.
Es posible que una idea exagerada de esos errores produjera en una fecha posterior ese sesgo en la mente de Carafa, el futuro Papa Pablo IV, que lo llevó tan violentamente a sospechar tanto de Paul como de Morone, de opiniones heréticas. A la muerte de Enrique VIII, Paul, con la aprobación de Pablo III, hizo esfuerzos persistentes para inducir al protector Somerset y al Consejo Privado a tratar con la Santa Sede, pero, aunque estas propuestas fueron recibidas con cierta cortesía, no se dio ningún estímulo a las mismas. Pablo III murió el 10 de noviembre de 1549, y en el cónclave que siguió, el cardenal inglés fue considerado durante mucho tiempo como el candidato favorito. De hecho, parece que si en una ocasión particular, Paul hubiera querido presentarse a los cardenales, cuando tenía casi 2/3 de los votos, podría haber sido nombrado papa por adoración. Durante el cónclave, Paul se negó a hacer campaña, y prefirió dedicar su tiempo a escribir 4 o 5 versiones de un diálogo, titulado De Sumo Pontífice, y publicado en 1569. Este diálogo sostuvo que el único candidato aceptable para el pontificado no querría el cargo. Debido en parte a su propia negativa a hacer campaña y en parte a una mordaz condena emitida por Gian Pietro Carafa, que más tarde se convertiría en el Papa Pablo IV, lo más cerca que estuvo Paul del pontificado se quedó a un voto de distancia. Más tarde, la mayoría a su favor comenzó a declinar y accedió voluntariamente a un compromiso que resultó en la elección del cardenal Giovanni Maria Siocchi del Monte, ahora papa bajo el nombre de Julio III. El nuevo papa trató a Paul como uno de los principales cardenales y lo protegió de la investigación de la Inquisición, que se había interesado en sus creencias doctrinales. La muerte de Eduardo VI, el 6 de julio de 1553, devolvió una vez más a Paul a una vida muy activa. Aunque el cardenal estaba ausente de Roma, Julio III lo nombró de inmediato legado en Inglaterra, y Paul escribió a la reina María I para pedirle consejos sobre su futuro procedimiento. Tanto los consejeros de María en Inglaterra como el emperador Carlos V, que desde un principio se mostró ansioso por casar a la nueva reina con su hijo Felipe, consideraron que el país aún no estaba preparado para la recepción de un legado papal. El Papa, a modo de cubrir el crédito de su enviado en los retrasos que posiblemente pudieran sobrevenir, encomendó a Paul una nueva comisión para establecer relaciones amistosas entre el emperador Carlos y Enrique II de Francia. La posición política favorable de Paul en Inglaterra y su amistad con María lo convirtieron en un candidato ideal para una legación en dicho reino. En consecuencia, Julio III le dio a Paul 2 legaciones separadas, una para la reconciliación de Inglaterra con Roma y otra para la paz entre los principales gobernantes europeos. Para estas legaciones, Julio le dio a Paul facultades excepcionalmente amplias que ascendían a poderes que estaban casi a la par con los del mismo Papa. Todo esto le trajo al cardenal muchos desaires, aunque fue recibido cortésmente en París. Carlos V, sin embargo, se dispuso deliberadamente a retener a Paul en el continente hasta que se hubiera celebrado el matrimonio entre María y Felipe. Finalmente, a Paul no se le permitió llegar a Dover antes del 20 de noviembre de 1554, ya que previamente se había hecho una disposición de que los titulares de la propiedad de la Iglesia no deberían verse obligados a restaurar las tierras que habían enajenado. Se le dio una gran recepción al legado a su llegada a Londres, y el 30 de noviembre, Paul, aunque aún no era sacerdote, absolvió formalmente a las 2 cámaras del Parlamento de la culpa del cisma con Roma. Debido a la ascendencia real de Paul y su amistad con la reina, él ejerció una influencia indirecta considerable sobre los asuntos de Estado y recibió un encargo especial de Felipe para velar por el reino durante su ausencia. Por otro lado, el cardenal no parece haber estado ansioso por aumentar sus responsabilidades, y cuando el arzobispo Thomas Cranmer fue privado de su sello, Paul no mostró gran entusiasmo por sucederlo en sus funciones como primado del reino. Aún así, él celebró un sínodo de ambas convocatorias como legado en noviembre de 1555, que aprobó muchos decretos útiles de reforma eclesiástica necesarios por la condición perturbada de la Iglesia, después de 20 años de separación de la autoridad romana. El 20 de marzo de 1557, Paul fue ordenado sacerdote, y 2 días después fue consagrado arzobispo, mientras recibía solemnemente el palio en la fiesta de la Anunciación, en la iglesia de Santa María, pronunciando un discurso que aún se conserva.
Con las persecuciones que han arrojado una sombra tan lamentable sobre el reinado de María I, Paul parece haber tenido poco que ver. Se nos dice que 3 herejes condenados de la diócesis de Edmund Bonner, obispo de Londres, fueron indultados por una apelación a Paul. Él simplemente ordenó una penitencia y les dio la absolución. Pero la posición de privilegio de Paul llegó a su fin el 9 de abril de 1557 cuando su antiguo némesis, Carafa, ahora Papa Pablo IV, le retiró todos sus poderes de legado. Pablo IV llamó a Paul a Roma para enfrentar cargos de herejía, principalmente en relación con las opiniones del inglés sobre la justificación. Paul se resistió a esta convocatoria y le envió a Pablo una apología redactada enérgicamente, pero su posición en Inglaterra nunca volvería a ser la misma. El cardenal estaba ahora algo enfermo, y sus últimos días, como los de su reina católica, se vieron muy entristecidos por nuevos malentendidos con Roma, debido principalmente al temperamento impetuoso y amargo sentimiento antiespañol de Pablo IV. Como napolitano, Pablo estaba empeñado en expulsar a los españoles de Nápoles y estalló la guerra en Italia entre el Papa y el rey Felipe. El Papa hizo una alianza con Francia y Felipe se puso a trabajar deliberadamente para implicar a Inglaterra en la disputa, por lo que Pablo retiró sus legados de los dominios españoles y, como se ha dicho, canceló la legación de Paul. Aunque la tensión de este estado de cosas se remedió en alguna medida con concesiones del Papa, que le fueron arrancadas por el éxito de las armas de Felipe, la nube no se había disipado del todo. En el transcurso del verano de 1558, Paul cayó mortalmente enfermo de una fiebre doble cuartana, que algunos atribuyen a la malaria, en el Palacio de Lambeth. A las 7 de la mañana del 17 de noviembre, la propia Reina María, que había estado enferma durante mucho tiempo, falleció. Y a las 7 de la tarde del mismo día, Reginald Pole también murió, tan suavemente, dijeron los testigos, que parecía haberse quedado dormido. El cuerpo del cardenal permaneció en Lambeth hasta el 10 de diciembre, cuando fue llevado con gran pompa a Canterbury. Allí fue enterrado el día 15 y aún descansa en la capilla de Santo Tomás Becket. El lugar solo estaba marcado por la inscripción, ahora desaparecida, Depositum Cardinalis Poli. A lo largo de su vida, la conducta moral de Paul fue irreprochable, su piedad sincera y sus hábitos ascéticos fueron la admiración de todos. Rara vez, escribe el Dr. James Gardner, que nadie es más competente para pronunciar juicio, una vida ha estado animada por un propósito más decidido. En comparación con la mayoría de sus contemporáneos, Paul era notablemente amable, tanto en sus opiniones como en su lenguaje. Tenía el don de inspirar cálidas amistades, y era sumamente generoso y caritativo en la administración de sus rentas. Una vida temprana de Paul fue escrita por su secretario, Beccatelli. Y otras biografías sobre su vida fueron escritas en los siglos posteriores, hasta llegar a la primera mitad del siglo XX. Como escritor, el estilo de Paul es prolijo, pero nunca le importó la fama literaria. Casi ninguno de sus tratados fue escrito con una mera finalidad literaria. Reginald Pole era un hombre de constitución esbelta, de mediana estatura y de tez clara, su barba y cabello en la juventud eran de un color castaño claro. Su mirada era brillante y alegre, su semblante franco y abierto. Existen varios buenos retratos de él, en todos los cuales aparece con las vestiduras de un cardenal, con una birreta en la cabeza. Un cuadro de Sebastián del Piombo, ahora en San Petersburgo, una vez absurdamente atribuido a Rafael, es un retrato de rostro completo, con una gran barba ondulada y suelta. Este debe haber sido pintado en Roma en la época del Papa Pablo III, cuando Paul estaba en su mayor vigor. Se dice que un gran retrato en Lambeth fue copiado para el arzobispo Moore, de un original en Italia. Este cuadro, junto con otros del mismo tipo, lo muestra sentado, con un papel en la mano. Lord Arundel de Wardour tiene un valioso cuadro de panel pequeño, no de Tiziano, a quien se atribuye, que muestra rasgos algo afligidos y pequeños ojos azul grisáceos. Este retrato ha sido grabado por Lodge. Otros pequeños retratos de panel de valor se conservan en Lambeth, en Hardwicke Hall, perteneciente al duque de Devonshire, y en la Galería Nacional de Retratos. Dos grabados tempranos también merecen atención. Uno, en Ergologia, de 1620, da la mejor forma de su apariencia. El otro, anterior,
En los Íconos de Reusner, Basilea, 1589, muestra un rostro más envejecido. Hay mucha dulzura de expresión en todas sus semejanzas. Los hábitos de Paul eran ascéticos. Mantenía una mesa suntuosa, pero él mismo era abstemio en la dieta, tomando solo 2 comidas al día, probablemente en detrimento de su salud. Dormía poco, y comúnmente se levantaba antes del amanecer para estudiar. Aunque tuvo cuidado de no permitir que sus gastos excedieran sus ingresos, nunca acumuló riquezas, sino que dio generosamente. Y su propiedad después de su muerte parece haber bastado apenas para cubrir algunos legados y gastos. Rara vez una vida ha estado animada por un propósito más unívoco, pero su objetivo estaba más allá del poder del hombre para lograrlo. El sistema eclesiástico que Enrique VIII había destrozado no pudo restaurarse en Inglaterra. La supremacía real hizo a un lado la supremacía papal, incluso en Francia y Bélgica, y cuando en Inglaterra la autoridad papal fue restaurada por un tiempo, fue restaurada únicamente por la autoridad real, y tuvo que edificarse sobre los cimientos puestos por la propia realeza. Lo peor de todo es que el papado, que libraba una batalla temporal con los príncipes de este mundo, repudió al final a su demasiado intrépido campeón. Que Reginald Pole muriera el mismo día que la reina María I, cuya misma batalla por la fe católica ella también había estado peleando todo el tiempo, fue una coincidencia que podría considerarse natural. Ambos bien podrían haber estado desconsolados por el descrédito arrojado sobre su celo y la desesperanza de la perspectiva política. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Reginald Pole, cardenal de la Iglesia y el último arzobispo católico de Canterbury. Espero que les haya gustado. Y también espero haber colmado las expectativas de quienes habían pedido que realizara este material. No olviden comentar y suscribirse al canal, si no lo han hecho ya. Pronto estaré de regreso con más videos interesantes sobre la época Tudor. Hasta entonces, que tengan un feliz día.